Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Gabriela Arteaga Zarazúa y les voy a hablar sobre el derecho mercantil. Pero antes de poder hablar del derecho mercantil es importante saber qué es el derecho. El derecho es todo aquel conjunto de normas jurídicas que van a regular la conducta de las personas. Entonces, bueno, a partir de esto, pues nosotros vamos a hablar de este derecho mercantil. En este video se va a hablar de la conceptualización del derecho mercantil, cuáles son las características del derecho mercantil, sus elementos, así como también cuáles son los sujetos y los actos de comercio, qué es una empresa mercantil, cuál es el objeto de la empresa mercantil y las características de la empresa mercantil. Entonces, vamos a empezar. Eh, Considerando que el derecho se puede analizar desde dos perspectivas, la parte pública y la parte privada, es precisamente aquí en donde el derecho mercantil se considera como una rama del derecho privado en donde se va a regular o se van a normar todos los actos de comercio, estableciendo las relaciones jurídicas que se van a derivar de la actividad comercial para poder solucionar controversias por incumplimiento de obligaciones. Aquí, por ejemplo, en el caso de que se llevara a cabo un acto de comercio y alguna de las dos partes que intervienen en este acto de comercio no cumplieran, pues es precisamente en donde el derecho mercantil interviene para solucionar este tipo de diferencias o este tipo de controversias. ¿Cuáles son los elementos del derecho mercantil? Cuando nosotros estamos hablando de estos elementos, vamos a considerar cuatro universos. Tenemos primero los actos de comercio, las personas que realizan el comercio o los actos de comercio, las cosas o los bienes y por último los procedimientos judiciales o administrativos. Aquí en esta parte los actos de comercio es precisamente ese acto que se lleva en una empresa mercantil en donde se va a obtener un beneficio lucrativo o un beneficio económico. Las personas que lo realizan son los comerciantes y son las personas que compran. Las cosas o los bienes van a ser todos aquellos productos o todos aquellos servicios que se están negociando a través de este acto y los procedimientos judiciales administrativos son aquellos procedimientos que se deberán de atender cuando hay algún tipo de controversia o algún tipo de diferencia entre las personas que realizan este acto. ¿Cuáles son las características del derecho mercantil? El derecho mercantil, al ser un derecho de la rama privada, tiene ciertas características que lo hacen único, que lo hacen especial. Entonces, aquí en esta parte, Arcila Salazar menciona que las características más representativas de este derecho es, primero, la publificación. Después menciona que este derecho también, una de sus características es el profesionalismo. Aquí es importante considerar cuál es esa calidad del comerciante. ¿Por qué? Porque esa calidad del comerciante, el cómo actúa el comerciante, va a depender mucho de la aplicación de las normas. Otra de sus características es que el derecho mercantil tiene un carácter consuetudinario y es con un carácter de internacionalización. ¿Qué quiere decir esto? Ahora con la apertura de los mercados, con la globalización, el uso de tecnologías, pues entonces se ha hecho muy fácil el poder comprar desde cualquier parte del mundo o hasta cualquier parte. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar aquí en México y puedo estar comprando a lo mejor en algún otro país. Por eso mismo es que surge esta característica en la cual tiene que ser internacional o tener presencia internacional. Otra de sus características es el formalismo. Aquí todo acto de comercio que se realice debe de tener una constancia, debe de tener un comprobante y para ello, como prueba del acto, por ejemplo, se puede tener un contrato o algún documento que avale este acto que se ha realizado entre las dos personas. Otra de sus características es la especialidad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, como es un derecho que va a normar o va a regular los actos de conducta de manera particular el comercio, entonces es el único derecho que habla estos aspectos. Entonces, por eso se considera especial. También aquí en esta parte el derecho es ágil y es cambiante. ¿Por qué es cambiante? Porque el derecho tiene que estarse adaptando, tiene que estarse modificando constantemente y esto se debe a todas aquellas situaciones económicas que han cambiado, al uso o la implementación de la tecnología que ha modificado la forma de comprar y de vender. Entonces, por eso tiene que estar cambiando. ¿Para qué? Para que esté actualizado conforme a las nuevas tendencias. Entonces, se puede decir
que el derecho mercantil es dinámico, es ágil, es flexible, es universalista, es de fácil adaptación, pero sobre todo es un derecho que va a regular todas aquellas actividades en donde su propósito va a ser el lucro, va a ser obtener un beneficio. Ahora, ¿qué es un acto y qué es un sujeto de comercio? Porque pues les he estado comentando que el derecho mercantil regula justamente los actos de comercio, los actos de comercio que realizan los sujetos de comercio. Para entender esto y que sea de una manera más sencilla, Joaquín Rodríguez menciona que el acto de comercio van a ser todos aquellos actos que son realizados en masa y que son llevados a cabo por una empresa. Para poder quedar un poquito más claro esto, el acto de comercio es un acto realizado por una empresa en el que se tiene un beneficio económico, se busca obtener una ganancia y va a ser repetitivo. ¿Por qué repetitivo? Bueno, pues porque como estoy obteniendo ganancias, como estoy obteniendo beneficios, lo voy a estar haciendo constantemente para seguir ganando, seguir teniendo este beneficio. Ahora, los actos de comercio están establecidos o están regulados en el Código de Comercio y es precisamente aquí en el artículo 75 en donde se mencionan cuáles son estos actos de comercio. Yo solamente voy a comentarles algunos, pero sí es importante porque este artículo menciona 25 actos, entonces se tiene que estar revisando este código para conocer cuáles son todos ellos. Algunos ejemplos de esos que menciona el artículo son las adquisiciones, las enajenaciones, los alquileres con propósito de especulación. Y es importante, por ejemplo, que todo bien que se venda puede ser en estado natural o puede ser ya modificado, ya alterado, trabajado esa materia prima o ese artículo. También otro ejemplo son las compras y ventas de bienes inmuebles, siempre con un propósito de especulación. Las compras y ventas de las acciones también es un ejemplo. Los títulos de crédito, las empresas de abastecimiento, las empresas que se dedican a la manufactura, las empresas que ofrecen servicios turísticos, las librerías, las casas de empeño, algunas empresas que se dedican a espectáculos, las operaciones de comisión mercantil, también las operaciones en los bancos, todos aquellos contratos con el comercio marítimo, con el comercio de la navegación, los depósitos por causa de comercio, pueden ser también los depósitos en los almacenes generales, los cheques, las letras de cambio, las obligaciones entre los comerciantes y los banqueros, también los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes, la enajenación del cultivador, por ejemplo, aquí en este caso, todos los productos que se desarrollen en la finca o que sean parte del cultivo de esta persona, las operaciones que se están estableciendo en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y bueno, por supuesto, cualquiera otro acto que tenga naturaleza análoga a lo que se establece en este código. Entonces, aquí en esta parte es bien importante que se revise justamente qué es lo que dice el código, qué es lo que dice este artículo para poder revisar cuáles son todos estos actos de comercio. Ahora, ¿quiénes son los sujetos de comercio? Bueno, cuando nosotros hablamos de sujetos de comercio, hablamos precisamente de todas esas personas que realizan el comercio, que se les conoce como comerciantes. En esta situación nosotros podemos hablar de tres clases de comerciantes. Vamos a tener primero a los comerciantes profesionales, después a los comerciantes accidentales y por último a los comerciantes que intervienen en actos mixtos. Ahorita les explico cada uno de estos. Los comerciantes profesionales son aquellos comerciantes que pueden ser una persona física o una persona moral y que tienen la capacidad para poder ejercer el comercio. Eso es bien importante porque si no tienen esta capacidad no se les puede considerar como comerciantes. Y que una de sus características es que hacen del comercio su actividad principal. Su actividad o su ocupación diaria es justamente este comercio. Aquí, como les había comentado, puede ser una persona física, puede ser una persona como tú, como yo, que nos dedicamos al comercio, o pueden ser todas aquellas sociedades que están establecidas y reguladas de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, o bien todas aquellas sociedades extranjeras que tienen aquí en nuestro país alguna sucursal y que ejercen el comercio, por lo tanto, están
bajo las normas de este derecho mercantil. Ahora, los comerciantes accidentales. Estos comerciantes accidentales van a ser aquellas personas que no son comerciantes, que no se dedican al comercio, pero que pueden llegar a hacer una actividad de comercio de una forma casual. De vez en cuando, a lo mejor yo vendo algo, pero no me dedico a ello, entonces soy un comerciante accidental. Y las personas que intervienen en actos mixtos. Aquí en este caso, por ejemplo, personas que realizan estos actos en donde un acto es de comercio y el otro acto es un acto civil. Ahora, ¿qué es una empresa mercantil? Porque pues les he estado comentando que el derecho mercantil regula el acto de comercio, a los sujetos de comercio y precisamente son actividades que se llevan a cabo en la empresa mercantil. Antes de cualquier cosa, es importante comentar que el Código de Comercio no tiene definido como tal lo que es una empresa mercantil. Algunos autores hacen referencia a que es el conjunto del trabajo, de los elementos materiales, de todos aquellos valores incorpóreos o valores inmateriales que están coordinados para poder ofrecer un producto, para poder ofrecer un servicio y por supuesto obtener un lucro. Esto de manera sistemática, de manera coordinada. Por lo tanto, entonces se puede decir que una empresa mercantil es el conjunto de recursos materiales, de recursos técnicos, de recursos financieros, de recursos humanos, para poder obtener un beneficio económico, aquí en este caso es decir, una ganancia, a través del ofrecimiento de un bien o de un servicio. Es importante aquí en esta parte comentar que no necesariamente es solamente el bien o solamente el servicio. Puede ser una combinación de un bien y de un servicio y va a ser para satisfacer una necesidad. Aquí en esta parte es bien importante que se considere que tengo que satisfacer la necesidad. ¿De quién? Del cliente y del consumidor. Es importante que veamos a quién nos estamos dirigiendo, de quién vamos a satisfacer esa necesidad. ¿Por qué? Porque puede ser que sea la necesidad de la persona que me está comprando el producto, que me está comprando el servicio, o la necesidad de la persona que va a consumir ese producto o que va a gozar de ese servicio. ¿Cuáles son los elementos de la empresa? Se pueden comentar que hay varios elementos, pero de manera particular yo les voy a comentar 14 elementos. Los primeros son el empresario, el patrimonio, el trabajo. Aquí también puede ser el establecimiento o el local, el nombre comercial, los avisos comerciales y la marca. El empresario puede ser una persona individual, una persona física, como lo había comentado, una persona como tú o como yo, o una persona moral, que sería una empresa constituida, una sociedad. El patrimonio, que sería el capital de la empresa o los elementos patrimoniales, también conocido como hacienda. El trabajo, que está representado por la mano de obra o por todos los trabajadores que integran la empresa. El establecimiento, que es ese local, que puede ser propio o que puede ser rentado, y es el punto físico en donde se encuentra la empresa. El nombre comercial, que es como se le conoce a la empresa. Los avisos comerciales, que puede ser ese eslogan o puede ser esa frase con la cual yo voy a dar a conocer al público, voy a anunciarme con el público. El signo visible que está en los envases, que está en los empaques, que es la marca. Y bueno, los siguientes elementos, que son elementos que no todas las empresas tienen, es la franquicia, la denominación de origen, la patente, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los secretos industriales y los derechos de autor. Como lo comentaba, no todas las empresas tienen estos, hay empresas que no cuentan con todos estos elementos, pero sí es importante mencionarlos. La denominación de origen es aquella característica o reconocimiento que tiene un producto por su calidad y por las características que tiene derivado del lugar en donde se produce. La patente es esa invención que puede tener una empresa y que puede explotar, y los modelos de utilidad, que pueden ser herramientas, que pueden ser aparatos, que pueden ser objetos, que son modificados por parte de la empresa y que se van a utilizar para una función totalmente diferente. Los diseños industriales también son ejemplos de los elementos, los secretos industriales y los derechos de autor. Aquí en esta parte de los derechos de autor, por ejemplo, una empresa puede tener una obra literaria, puede tener una obra artística, y entonces eso se considera. ¿Cuál es el objeto de la empresa? El beneficio económico o la actividad,
la elaboración y enajenación o la adquisición y enajenación de bienes o servicios, satisfacer las necesidades de los clientes. Sus características es que están legalmente constituidos, buscan un beneficio de lucro, están integradas por elementos corpóreos e incorpóreos, están apegadas a derecho y cumplen con las obligaciones definidas en el Código de Comercio. Concluyendo, el derecho mercantil es esa rama del derecho privado que va a regular los actos de comercio. Los sujetos van a ser tres: los comerciantes que se dedican 100% al comercio, los comerciantes que son accidentales y los comerciantes que tienen actividades mixtas de acto de comercio y de acto civil. El acto de comercio es aquel acto que realiza una empresa mercantil en la cual va a obtener un beneficio o un lucro, y la empresa mercantil, que es el conjunto de recursos humanos, materiales, técnicos, financieros para poder generar un producto o un servicio y satisfacer una necesidad. Muchas gracias.